Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Qué fortuna, qué bendición el que podamos ustedes y yo ver de nuevo la luz del día. Otra jornada, otra experiencia, otro momento más para dar gracias. Y es necesario preocuparnos siempre, siempre por dar gracias. Bien dice la palabra, agradezca, ore al Padre. Y dice Jesús, no pida nada, que Dios sabe que necesitamos. Nos embarga hoy entonces, al finalizar ya esta segunda semana de Pascua, el contexto de la liturgia de la palabra en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. ¿Qué sucede ya en estos Hechos de los Apóstoles? Se va acentuando cada vez más el anuncio, se va acentuando cada vez más también la persecución. Pero ustedes y yo no tenemos que temer. Ellos tampoco temieron allá, y entonces ustedes y yo tampoco temamos ahora. Con la diferencia de que a ustedes y a mí no nos están persiguiendo. Pero si no nos están persiguiendo, magnífico, porque mayor y con más libertad será nuestro testimonio. Los Hechos de los Apóstoles hoy entonces nos presentan el episodio de Gamaliel. ¿Quién es Gamaliel? Gamaliel era un hombre importante entre los tribunos, los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes, los celotes, de los que Jesús decía, raza de víboras. Era un hombre importante. Y al ver que insisten contra los apóstoles y ellos no hacen caso, y al ver que insisten y el Espíritu del Señor los saca de la cárcel y ven grandes acontecimientos, Él llama a los suyos a un consenso, quizás hablando proféticamente, y les dice, vengan. No se les olvide que hace tiempo hubo un tal Teudas que se las tiraba de mucho y tenía muchos seguidores. Se enfermó, se murió y se acabaron sus seguidores. Luego apareció también un tal Judas que tenía también sus amigos y todos lo seguían. Y todo se acabó. Y entonces Gamaliel dice, miren, si esto es cosa de hombres, esto se acaba como comienza. Lógico. Pero si esto es cosa de Dios, nosotros nos exponemos a batallar contra Dios y no seremos capaces de derrotarlo, de derribarlo. Entonces simplemente una respuesta muy salomónica, simplemente dejemos que las cosas transcurran. Si son cosas de Dios, eso no se acaba ni se acabará. Van 2020 años y no se ha acabado todavía. Entonces sí eran cosas de Dios. Lo del Teudas y lo del Judas se acabó porque era cosa de hombres. No nos expongamos a batallar contra Dios. Y entonces simplemente los últimos azotes, las últimas reprimendas, los últimos reclamos y ya. No hablen más en nombre de ese. Y ellos gozosos por haber sufrido a causa del nombre de Cristo. Primera teoría, estupenda. En la oración del salmista 126 viene la confianza de la humanidad. Una cosa pido al Señor, habitar en su casa. ¿Quién habita en la casa del Señor? El hombre de manos inocentes, el hombre de puro corazón, el hombre de confianza y seguridad, el hombre de fidelidad, el hombre de caridad, el hombre de mandamientos, el hombre de sacramentos. Cuando hablo de hombre, hablo de género humano, hombre y mujer. Los hombres y las mujeres que vivimos en comunión, esos somos los que aspiramos a entrar en la casa del Señor. A la casa del Señor entra no el que quiere,
sino el que por sus acciones, sus palabras, sus testimonios y su vida puede. Por eso dice el Señor, esfuércense por entrar por la puerta estrecha. Entonces es el que puede, no el que quiere. En ese orden, a ustedes y a mí, el contexto del evangelista San Juan nos llama la atención en una realidad muy particular, un texto de los comunes de la enseñanza de Jesús, en torno a una cercanía de una celebración de la Pascua normal de judíos. Entonces Jesús estaba con sus discípulos y mucha gente, y él los invita a que le den de comer a la gente, que son discípulos. No se les olvide, apóstol, el que es llamado, que también se hace discípulo, y otros que solamente son discípulos, que son los que siguen a un maestro, que son los que siguen a un hombre de palabra, que son los que siguen a un profeta. Esos son los discípulos. Y entonces había mucha gente, y Jesús le dice a sus discípulos, que son sus apóstoles, ¿con qué vamos a darles de comer a todos estos? Y los señala. Y entonces ellos responden, ay Señor, no tenemos suficiente, y para comprar con lo que tenemos no alcanza. Y ellos son casi 5,000 hombres. Y el Señor dice, tráiganme lo que tengan. Y le llevaron unos panes, y le llevaron unos peces, y con 5 panes de cebada y unos pocos peces los alimentó. Y eso ahora no se da. Cuando digo que eso ahora no se da, el problema no era hambre, no. El problema era un signo de ver que Él era capaz de multiplicar su pan de palabra, pero lo manifiesta tomándolo con un pan físico, ¿ven? Por eso lo físico allá, ustedes y yo lo tenemos que transformar en una realidad espiritual. Cuando me escuchan aquí en la celebración, cuando comparto con 100, 200, 300 hermanos en la Eucaristía, cuando 200 nos siguen en una celebración por las redes, entonces estoy multiplicando el pan de la palabra, de la vida, del alimento, por cuantas personas me escuchan. Y yo solito aquí estoy compartiendo un pan, 2 panes, para 200, para 300, para 500. ¿Ven que el milagro lo vemos espiritual? Allí era necesario que lo vieran material, para él identificarles, para él enseñarles, como cuando a uno le van a enseñar sus cosas de pequeño. Y yo recuerdo muy bien, seguro ustedes también, cuando me compraron las primeras barritas de plastilina. Yo me creía el super, el plus ultra, hace 50 años, las primeras barritas de plastilina. Pero así es el modelo de la enseñanza, como en la catequesis, con cosas didácticas, con cosas pequeñas, con manualidades, con cosas que estén a la mano, al alcance de la voz, de la palabra, de los ojos. Y comieron y se saciaron y recogieron lo que sobró. Recogieron lo que sobró. ¿Cuántos sobraron? ¿Cuántos comieron? Comieron más de 5,000 y sobraron 12 canastos. Lo que sobra no es que se botó, no, el Señor dice que no se desperdicie. En las 2 multiplicaciones de panes, en una sobraron 12 canastos como hoy, y en la otra multiplicación de panes sobraron 7. Y los 2 son números bíblicos que identifican mucho. Expliquemos la de hoy. Hoy sobraron 12 canastos. Bueno, ¿y qué? ¿Y eso lo rifaron y se lo repartieron o lo vendieron de segunda antes que se dañara? No. La numerología bíblica nos indica que sobraron 12 canastos. Esos 12 canastos son la responsabilidad de que los apóstoles 12 escogiera cada uno un canasto y lo llevara para seguirlo repartiendo. Aún hoy están repartiendo de estos 12 canastos y no se han acabado.
Y hablaron los apóstoles y siguieron los discípulos de los apóstoles y hablaron los apóstoles de los apóstoles que ellos colocaron para que los reemplazaran. Y hoy habla el Papa y hablan todos los obispos del mundo, y los obispos mandan a los sacerdotes a las parroquias y nosotros mandamos a los fieles, y todavía seguimos repartiendo de esos 12 porque la tarea es para todos. En cambio, cuando sobran 7, no es que la tarea sea para todos, sino que la tarea es tan plena, tan perfecta, que nunca faltará el pan de la palabra, porque es eterna, porque es plena. Hoy todos tenemos que repartir lo que sobró. Por eso nunca nadie más tendrá hambre, nunca nadie más tendrá sed. Hermanos y hermanas, ustedes y yo somos responsables de colaborarnos para seguir repartiendo estos 12 canastos de sobrantes. Sobrantes a los que no quisieron oír: venga para acá que la palabra me queda. No quiere comer: venga para acá que el pan me queda. Otro se lo comerá. Todavía estamos repartiendo los 12 canastos. Reparten los catequistas, reparten los ministros de la Eucaristía, reparten los lectores, reparten los padres de familia, reparten los que forman parte del grupo juvenil, reparten los de la acción comunal, reparten los de la Legión de María, reparten las siervas de Cristo. Todo el mundo reparte y no se acaba todavía, porque hasta el último tendrá que estar repartiendo. Cuando venga el Señor nos tendrá que encontrar repartiendo su pan de palabra y su pan de vida. Señor Jesús, concédenos la gracia de ser útiles estando a tu servicio. Más útiles aún cuando nuestros hermanos se benefician de nuestro servicio. Incondicional, incondicional. No se te olvide. No los persigan. Si esto es de hombres se acaba, si esto son cosas de Dios no se acaban. Y repartamos lo que falta, porque hay mucha gente todavía con hambre espiritual. Pan de la palabra, pan de profeta, misión de apóstol. Bendiciones para todos en casa, en familia. Que tengan buen día.